Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia del día de hoy, Seguridad Nacional en la era de la inteligencia artificial, amenazas híbridas y la guerra cibernética. La misma que va a estar a cargo por el doctor Frank Elvis Contreras Varela. Él es doctor en filosofía, miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Frank Elvis Contreras Varela. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días para algunos, tardes para otros, noches para otros, como ya acaba de decir el doctor Daniel. Este es el segundo ciclo, año 2025, de seminarios internacionales, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. El tema de hoy es seguridad nacional en la era de la inteligencia artificial, amenazas híbridas y guerra cibernética. Como todos ya saben, mi nombre es Frank Elvis Contreras Varela y para cualquier duda o cualquier comentario, al final queda escrito en mi correo electrónico directo para este programa, para este trabajo. Bien, comencemos. La seguridad nacional, o definimos como seguridad nacional, la condición política de un Estado en la cual busca proteger al país, a su país, de amenazas y riesgos. Estas amenazas y estos riesgos de carácter interno o de carácter externo, y para con ello salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos y en línea general el bienestar de toda la nación. En un concepto amplio, la seguridad nacional va más allá de la defensa militar, abarcando dimensiones políticas, dimensiones económicas, energéticas, ambientales, tecnológicas y entre ellas la ciberseguridad. Eh, Siendo sus objetivos principales preservar la soberanía nacional y la integridad territorial, proteger a la población y sus derechos fundamentales, mantener el orden constitucional y las instituciones de carácter democrático, garantizar un desarrollo integral y sostenible en todos los ámbitos, tanto social como el económico, como el cultural, etc. Todo esto ante amenazas y desafíos que no dejan por fuera lo que es el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, las campañas de desinformación, la crisis climática, las vulnerabilidades tecnológicas, como lo que son las redes 5G y los conflictos geopolíticos, siendo sus principales rectores o quienes rigen sus principios la legalidad, la responsabilidad, la transparencia, la coordinación y la cooperación entre las diferentes instituciones implicadas. Para dar un ejemplo de esto, por lo menos en España hay la Ley de Seguridad Nacional, la Ley 36/2015, establece un marco legal y los órganos responsables, entre los que tenemos que el sistema está presidido por el presidente del gobierno e incluye el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, el DSN. Y como componentes operativos tenemos los que involucran a las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia y otras administraciones públicas. Como nación o estrategia tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el 2021,
la cual es un documento de referencia que define los objetivos y las líneas de acción para hacer frente a los desafíos del entorno actual. Como amenaza híbrida, para seguir en esto de ir definiendo los términos, la amenaza híbrida es una acción perjudicial que combina métodos tanto militares como no militares para desestabilizar a un objetivo. Estos ataques pueden incluir ciberataques, campañas de desinformación, presión económica, terrorismo y tácticas militares convencionales, con el objetivo de socavar la confianza, la estabilidad social o económica de un Estado o de una institución. Objetivo, como ya dijimos, busca desestabilizar al país o institución, aprovechando sus vulnerabilidades, a menudo por debajo del umbral de una guerra declarada. Entre sus tácticas comunes tenemos los ciberataques, ataques informáticos que pueden causar daño o interrupción, la desinformación, como el uso de redes sociales y medios para difundir información falsa y sembrar confusión o miedo, la presión económica como un uso de herramienta económica para ejercer influencia, el terrorismo, el uso de tácticas y prácticas terroristas, las tácticas militares, el uso de fuerzas militares convencionales o irregulares para lograr sus objetivos, y entre ellos tenemos quienes participan en ello, quienes son sus ejecutores, pueden ser autores estadales o no estadales, agentes extranjeros. Su alcance. Bueno, las amenazas pueden afectar tanto al gobierno como a las fuerzas militares o a la infraestructura civil e incluso a la misma población. Característica clave, bueno, tenemos la combinación de métodos que se caracterizan por la mezcla de técnicas militares y no militares, tanto abiertas como encubiertas. Eh, Dentro de ello tenemos una subdivisión o otro una amenaza creciente que se basa en la guerra híbrida. La guerra híbrida podríamos definirla según la revista del Ejército del 12 de junio del 2023, en el artículo de Carlos M. Torrijos, como una variación moderna de lo que en su momento se llamó guerra compuesta. Es como aquella que comienza con una fuerza regular y aumenta su capacidad operacional agregando actividades irregulares. El conflicto híbrido en sí es el producto natural de la adaptación de la guerra irregular, esa que es contraria a los usos, costumbres o códigos pactados de la guerra convencional y asimétrica, y la misma se encamina a explotar las vulnerabilidades de las fuerzas regulares al mundo actual. Bien, para hacer uso de ellos y en muchos casos de manera irregular y carente de todo marco o moral o todo marco ético, es una situación en la que un país recurre al uso abierto de la Fuerza Armada o no contra otro país o contra un actor no estatal, haciendo uso de medios económicos, políticos o incluso hasta diplomáticos. Según esto, solo cabía hablar de guerra híbrida cuando existía una confrontación encubierta o no. Sin embargo, la literatura acaba hablando de guerra híbrida para referirse a situaciones sin un conflicto armado declarado. De esto, pues en la actualidad no faltan ejemplos recientes. Aunque hasta ahora no existe no una definición ni un consenso más o menos unánime sobre este significado de lo que viene o vendría a ser la guerra híbrida. Pero Álvarez Espada da una definición de guerra híbrida presentada por el mayor Brian Fleming en un trabajo realizado en el 2011 que se acerca más a la idea que intentamos o que tratamos de transmitir. La guerra híbrida, dice él, se caracteriza por poseer un mando y un control descentralizado,
por ejecutar actividades militares y no militares distribuidas para combinar acciones convencionales, irregulares, terroristas y métodos criminales disruptivos para explorar las condiciones ambientales con operativas complejas y operar con la intención de sacrificar el tiempo y el espacio con el fin de lograr una decisión por desgaste. Creo que ya en estos días hemos escuchado mucho lo que son las guerras de desgaste. Bien, todo esto está controlado por una estrategia de acción psicológica mediante operaciones de desinformación y propaganda, siendo importante destacar que en una acertada definición del ruso Nikolai Kalashev, agrega al concepto el uso de estrategias mixtas con la ayuda de la globalización y la revolución en las comunicaciones e Internet, siendo este un concepto con fuerza expresiva por dos grandes razones. La primera, porque muestra gráficamente la creciente complejidad de los conflictos actuales y pone en manifiesto la difuminación de las fronteras entre la precrisis, la crisis y la guerra, entre fuerzas regulares o irregulares, o entre tácticas convencionales y asimétricas. Dos, como se ha citado, el concepto de guerra híbrida combina capacidades cinéticas convencionales, acciones armadas no encubiertas, con tácticas irregulares tales como el terrorismo, los crímenes transnacionales, especialmente cuando son cometidos estos por actores aparentemente patrocinados o dependientes de un Estado o gobierno y que dan la impresión de no encontrarse bajo esa autoridad. Según el libro de apuntes para una doctrina de guerra cibernética de Dante Cambiaso Rosingana, capitán de corbeta retirado de la Armada peruana, el concepto de guerra cibernética se desarrolla paralelamente al crecimiento de la informática y la interconectividad global. Entre las fases claves en su evolución se incluyen las décadas de 1960 al 1980. Esto con la aparición de los primeros virus informáticos y los ataques rudimentarios en contextos académicos o de inteligencia con sistemas limitadamente interconectados. En la década de los 90, con el aumento de la conectividad por Internet. En 1998, el Pentágono es víctima del Moonlight Maze, una operación de ciberespionaje atribuida a Rusia, sentando con ello las bases de la doctrina de Estados Unidos en ciberdefensa. Eh, Posteriormente a esto, en el 2007, se suceden ataques masivos de denegación de servicios a Estonia, considerados como el primer conflicto cibernético abierto entre un Estado y actores respaldados por otro Estado, en este caso Rusia concretamente. En el 2010 tenemos que Stuxnet marca un punto de inflexión con la primera arma cibernética conocida y diseñada para sabotear una infraestructura física. Esto fue las centrifugadoras nucleares iraníes. Esto fue desarrollado por Estados Unidos y el gobierno de Israel. En 2015 es en este año en que se consolida la guerra híbrida o de quinta generación y en la que las operaciones cibernéticas, cognitivas, informativas y convencionales se combinan para alcanzar objetivos estratégicos, siendo la guerra ruso-ucraniana su manifestación más evidente. Bien, prosiguiendo eh, con el libro de este militar peruano, él nos dice que al ser el ciberespacio una zona carente de un régimen jurídico internacional específico, se genera una zona gris en cuanto al marco legal
en torno a las operaciones cibernéticas y que sin embargo existen ciertos marcos normativos que podrían serle aplicables a esa zona gris. El primero es la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2.4 y en el 51, donde se trata la prohibición del uso de la fuerza y el derecho a la legítima defensa, dentro de la cual se da un debate sobre si un ciberataque pudiera o puede constituir un acto de guerra bajo esta definición. Como segundo, se cita al derecho internacional humanitario que regula la conducta de los estados en conflicto armados y conflictos armados, perdón, y las normas sobre la distinción, la proporcionalidad y la necesidad, que también son aplicables a los ciberconflictos. En la Convención de Budapest, en 2001, esta sería el tercero, además de ser el único tratado internacional vinculante sobre lo que es la ciberdelincuencia, pero el mismo no cubre específicamente actividades militares ni operaciones estatales. El manual Tallinn o la compilación de interpretaciones jurídicas elaboradas por expertos sobre cómo se aplican estas leyes internacionales al ciberespacio, las cuales no son vinculantes, podrían servir como referencia doctrinal para esto. Y por último, podríamos citar las leyes nacionales o los acuerdos regionales sobre los numerosos países que han adoptado legislaciones internas sobre lo que es el tema de la ciberdefensa, conjuntamente con organismos como la OTAN, la Unión Europea y el ASEAN. Esto es la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, las cuales han definido marcos cooperativos para operaciones cibernéticas y militares conjuntas. Como hablábamos con anterioridad, y lo hemos tocado varias veces en estos trabajos, la ausencia de normas claras sobre lo que son los umbrales de ataque, la atribución legal y las represalias dificulta la regulación de lo que vendría a ser la guerra cibernética, y esto nos plantea retos significativos para la estabilidad internacional, ya que el principal obstáculo de la normativa y la regulación es la probable afectación del derecho a la libre expresión de los ciudadanos, tema de verdad que hemos tratado mucho. Eh, pero sobre todo, esto es un tema muy discutido a nivel mundial, aunque no con la efectividad que deseáramos. Proseguimos que la moral y la ética son dos barandas infranqueables y en muchos casos no son la prioridad de quienes diseñan las regulaciones y las normas de todo este tipo de marco legal por el que debería jugarse todo este tipo de situaciones en lo que es el ciberespacio, la guerra cibernética y lo que son las armas autónomas o dotadas de inteligencia artificial. Bien, el ciberespacio ha sido oficialmente reconocido por múltiples fuerzas armadas, entre ellas la de los Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Francia y la OTAN, como un nuevo dominio de operaciones y al mismo nivel que los dominios terrestre, acuático, marítimo, fluvial, lacustre, aéreo, espacial y cognitivo. Rusia y China lo han considerado igualmente un dominio de operaciones y al mismo nivel que los dominios antes mencionados, e incluso le dan más importancia. Le dan más importancia porque debido a estas consideraciones estratégicas no necesariamente similares a Occidente,
Este reconocimiento implica su inclusión en la planificación militar, conjuntamente con la asignación presupuestaria a estos departamentos y el despliegue de capacidades ofensivas y defensivas de las que son dotados. A diferencia de los otros dominios, este ciberespacio presenta características únicas, ya que no posee fronteras físicas. Es simultáneamente civil, militar y privado, y permite acciones asimétricas y acciones encubiertas. Tiene una baja barrera de entrada tecnológica, es altamente dependiente de sistemas interconectados, lo que amplía su vulnerabilidad. Sin embargo, este sistema posee dos características similares a los demás dominios tradicionales que acabamos de mencionar, que comparte el espectro electromagnético, comparte la necesidad de información, la necesidad de inteligencia, comparte un alto porcentaje de escenarios de operación comunes con la guerra electrónica. Y esta naturaleza híbrida convierte a este ciberespacio en un escenario ideal para operaciones que evaden las categorías tradicionales de guerra y paz, favoreciendo la ambigüedad estratégica, que además cuenta con la posibilidad de causar un daño sustancial a la infraestructura, tanto civil como a la infraestructura militar de un Estado, sin el empleo de sistemas de armas cibernéticos y de difícil rastreo posterior, lo que lo convierte en un tipo de fuerza altamente letal, particularmente al inicio de una campaña militar. Esto quedó demostrado en el ataque de las fuerzas cibernéticas de los Estados Unidos e Israel a Irán en este año del 2025, cuando el sistema de mando y control de defensa aérea iraní fue infectado por uno o más virus cibernéticos, lo que ocasionó que la totalidad del sistema estuviera fuera de acción durante casi 8 horas, lo que permitió a las fuerzas aéreas norteamericanas e israelíes atacar y destruir desde distancias más allá del alcance efectivo de los sistemas de defensa antiaéreos iraníes, al estar estos interconectados entre ellos y producirse el cese de esta interconexión. Este estado de confusión y desconexión creó un caos generalizado y únicamente pocas baterías antiaéreas pudieron ser capaces de reaccionar, las que no estaban interconectadas en estos circuitos, eh, pudieron reaccionar de manera individual, siendo muy poco efectivas, pues no estaban diseñadas para eso. O sea, había un diseño bastante complejo de lo que era un sistema defensivo. Por lo tanto, este sistema no pudo entrar en línea y realmente pues pudo ser muy efectivo el ataque. Posterior a ello, posterior a las 8 horas después, los elementos de la fuerza iraní, de la cibernética iraní, fueron capaces de eliminar las causas del problema y pudieron hacer entrar en línea el sistema nuevamente. Como podemos observar, pues estas operaciones cibernéticas pueden desplegarse en distintos entornos generando impactos multidimensionales. Entre estos impactos multidimensionales, entre los principales que pudiéramos destacar, se encuentran los escenarios civiles. En ellos se incluyen ataques a infraestructuras críticas, tales como energía, salud, transporte, finanzas, instituciones gubernamentales, medios de comunicación y empresas privadas. Con estos ataques a escenarios civiles se busca paralizar las funciones esenciales para generar un caos social o para sustraer información. Como un ejemplo de esto, podemos hablar del ataque a Colonial Pipeline en 2021 en Estados Unidos, que afectó el suministro de combustible en la costa este y fue ejecutado por un grupo criminal, pero con implicaciones estratégicas. En segundo lugar, tenemos los escenarios militares,
que consisten en acciones ofensivas o defensivas dirigidas contra redes militares, satélites, sistemas de mando y control, logística digital o capacidades ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. También incluyen la protección activa de sus activos propios, ejemplo, los ataques cibernéticos rusos previos y durante la invasión a Ucrania en el 2022 fueron utilizados para degradar las capacidades de comunicación y comando de las fuerzas ucranianas. En tercer punto tenemos los escenarios híbridos, que son operaciones que combinan elementos civiles y militares, muchas veces camuflajeados con acciones de activismo, sabotaje o desinformación. Estos son característicos de la guerra híbrida y lo que se llama la zona gris. Y un ejemplo de ello podríamos tener la interferencia en los procesos electorales mediante campañas de información como se observó en Estados Unidos de Norteamérica en el 2016 y en Europa, donde actores estatales impulsaron narrativas polarizadas a través de las redes sociales y los bots automatizados. Bien, el carácter descentralizado y anónimo de este ciberespacio permite la participación de una gran diversidad de actores. Entre estos actores podemos destacar estados que desarrollan doctrinas cibernéticas y estructuras de comando con agencias específicas como el US Cyber Command y con capacidades ofensivo-defensivas. En la actualidad son muchos los estados que mantienen capacidades clandestinas con funciones encubiertas y por supuesto de atribución negable. En segundo lugar tenemos los grupos APT, Advanced Persistent Threat, que son grupos de ataque altamente sofisticados, usualmente patrocinados por estados, que operan con fines de espionaje, de sabotaje a corto y a largo plazo y se caracterizan por su persistencia, sigilo y precisión. Como ejemplo de eso tenemos el APT-29 ruso, el APT-10 chino, el Lazarus Group de Corea del Norte o el Chamin Kitten de Irán. En tercer lugar, podríamos hablar de los mercenarios y los hackers patrióticos que actúan por motivos ideológicos, políticos o económicos en varios casos, a veces con la tolerancia o el respaldo táctico del gobierno. Operan en conflictos armados como milicias digitales. Ejemplo de esto podemos citar a el Anonymous durante la guerra de Ucrania o los hackers rusos independientes actuando contra objetivos occidentales. Y por último, tenemos a las empresas privadas, que pueden ser tanto blanco como actor activo. Algunas ofrecen ciberinteligencia, ciberdefensa ofensiva, o servicios de seguridad ofensiva a gobiernos, a corporaciones. Como ejemplo de ello, tenemos empresas como NSO Group de Israel, Mandiant de Estados Unidos o Kaspersky de Rusia. Estas juegan roles relevantes en todo lo que es el ecosistema de la guerra cibernética. Eh, Como un ejemplo de todo este tipo de ingreso, lo hablamos una vez del peligro del ingreso de las compañías eh, privadas, de empresas privadas al mundo de la guerra. Eh, Voy a mencionar varias contratistas cibernéticas y de defensa norteamericana y una breve descripción de los trabajos que hacen y cómo suman su trabajo y pasan del área civil a el área militar. Volvemos siempre al mismo punto, sin un marco moral, sin un marco ético por el cual sean guiadas, por la cual se guíen en sus creaciones o en su trabajo. Como primero pudiéramos
mencionar a Booz Allen Hamilton. Es una consultoría de soluciones cibernéticas de nivel de inteligencia en operaciones tanto en capacidades defensivas como probablemente en apoyo ofensivo a través de contratos gubernamentales. Podemos mencionar a Lockheed Martin, que posee una gran capacidad cibernética en sistemas defensivos, asegurando la información, la detección y las amenazas posibles, que la misma trabaja en ingeniería de sistemas en el ámbito cibernético, construyendo modelos, los modelos famosos de la cadena de la muerte cibernética, Cyber Kill Chain. Eh, Tenemos también a RTX Raytheon, la cual desarrolla ciberseguridad, ciberinteligencia y vigilancia, proporcionando sistemas con capacidad cibernética como parte de contratos de seguridad nacional, protección de infraestructura y otros. Podemos mencionar a General Dynamics, una gran contratista gubernamental de soluciones de ciberdefensa adaptadas para proteger sistemas de información clasificada, inteligencia de amenazas y protección de redes. Tenemos a Leidons en informes de actores clave en el mercado de ciberseguridad de defensa de Estados Unidos, los cuales realizan gran parte del trabajo para las agencias federales. Tenemos a Mantich International, especializada en seguridad, en ciberseguridad, inteligencia, mando, control y control de comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, contrainteligencia, protección de sistemas críticos para todas las misiones. Tenemos a Mitre Corporation, una entidad sin fines de lucro que apoya al gobierno mediante la investigación y el diseño de sistemas de emulación de amenaza, marcos como el ATT y CK. A todos estos les siguen contratistas que apoyan a la Central de Inteligencia y a las agencias de inteligencia en el ciberespacio y operaciones de información. Volvemos a tener a voz Allen Hamilton, el cual es uno de los mayores contratistas de la CIA y de la NASA y que proporciona ciberinteligencia y apoyo en operaciones de equipo rojo y azules. Tenemos a CACI International, la cual proporciona operaciones cibernéticas, análisis de inteligencia, guerra electrónica, regulación de señales, defensa y ofensa cibernética para la comunidad de inteligencia. Tenemos a Science Application International Corp, la cual es un socio de larga data y proporciona soluciones cibernéticas, explotación de datos, redes seguras y operaciones contra el ciberespacio. Volvemos a tener a Leidos, que ahora es, con la excepción del SAIC, uno de los mayores contratistas y se enfoca en la ciberinteligencia, el análisis de datos, la vigilancia y operaciones de la defensa cibernética. Tenemos a Roiden Intelligence and Space por parte de RTX, la cual proporciona los toolkits cibernéticos con capacidad ofensiva y defensiva y la integración, protección y cibernética para las redes. Tenemos a General Dynamic Mission System, que trabaja en comunicaciones seguras y sistemas criptográficos de seguridad de redes clasificadas y apoyo de misiones cibernéticas para la NASA y para la CIA. Tenemos a Mantage International, con ciberinteligencia, contrainteligencia y proyectos calificados, y a Mitre Corporation, eh, que esta no es con fines de lucro, pero es el socio clave en la investigación que desarrolla los marcos como el ATT y CK y proporciona modelos de amenazas de tipo Red Team para la CIA y para la NASA. Como la CIA no puede o no posee operaciones cibernéticas de manera aislada, muchas de estas capacidades ofensivas cibernéticas se coordinan con las operaciones de acceso a medida de Taylor Access Operation de la NASA y el mando cibernético de los Estados Unidos. Estas contratistas proporcionan personal, infraestructura, herramientas para lo que son para que la CIA no tenga que reclutar todo internamente.
Empresas como Palantir Technologies no son puramente cibernéticas, pero el análisis de datos de inteligencia también tiene profundos vínculos con la CIA. Bien, eh, en su libro, dejando atrás todo este tipo de material en los cuales las empresas privadas están volcadas a lo que es todo el desarrollo de sistemas ofensivos y defensivos en el ciberespacio, en armas autónomas y todo este tipo de situaciones. Tomamos el libro de Luis Tejada, un libro llamado Nuevas Guerras. En este libro, él nos habla cómo en el transcurso del siglo XXI hemos presenciado y presenciamos una transformación radical en la manera de cómo se desarrollan los conflictos armados, de cómo las guerras ya no son solo el dominio de ejércitos que se enfrentan en un campo de batalla, ni se limitan a tanques, soldados, municiones. No, Luis Tejada nos dice que hoy las líneas entre la paz y la guerra son unas líneas borrosas, difusas, y que los enfrentamientos ya no requieren de la presencia física de fuerzas militares para infligir un daño devastador. Él nos dice que el advenimiento de la tecnología digital, de la inteligencia artificial y la conectividad global han dado lugar a nuevas formaciones de conflicto que son tan insidiosas como invisibles. En ese libro, Nuevas Guerras Híbridas, Cibernéticas y Asimétricas, él explora de cómo el mundo ha entrado en una era en la que los enfrentamientos armados tradicionales han sido reemplazados por un entramado de operaciones complejas que integran tácticas de guerra no convencional y que las naciones y sus actores no estatales ahora emplean estas herramientas como los ciberataques, entre los cuales están las campañas de desinformación, el uso de drones autónomos y la guerra económica para competir y para debilitar a sus adversarios sin recurrir con ello a las armas de tipo convencional. Él nos dice que la guerra híbrida es una forma de conflicto que combina métodos militares y no militares, revelando lo vulnerable que son los estados ante este tipo de amenazas, amenazas que no necesariamente requieren una invasión o el uso de una fuerza bruta, de una fuerza letal. Estas guerras asimétricas nos dice en la que los actores más pequeños y menos equipados desafían a potencias militares a través de tácticas irregulares, han demostrado que el poderío militar convencional ya no garantiza la victoria, al mismo tiempo que el ciberespacio se ha convertido en el nuevo campo de batalla, como lo habíamos mencionado con anterioridad, donde la instancia física no es una barrera y que los ataques pueden desencadenar desastres reales, desde la interrupción de infraestructuras críticas hasta la manipulación de los sistemas políticos enteros. ¿Qué podríamos hablar? Control de elecciones, para dar un ejemplo. En este contexto, este libro nos analiza las dinámicas de los conflictos modernos a través de un enfoque integral que abarca la evolución tecnológica, las nuevas estrategias militares y la transformación de las guerras en el siglo XXI. Y es aquí donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta decisiva para la guerra.
siendo capaz de tomar decisiones autónomas en situaciones críticas, como lo habíamos hablado en trabajos anteriores y que habíamos sido detallado bastante y ha sido bastante explícito en el tema. Esto porque es capaz de tomar decisiones autónomas en situaciones críticas, mientras que las redes sociales y la manipulación informativa pueden ser armas más poderosas que incluso los mismos misiles. Como en su tiempo lo hizo la pólvora, como en su tiempo lo hizo el fuego griego o la bomba atómica, la inteligencia artificial hoy día comienza a revolucionar las formas de hacer las guerras, las cuales parten del presente que serán más destructivas y letales que las anteriormente mencionadas. Stuart Russell, profesor universitario de Berkeley, en California, ya habíamos tocado algo de él. Él es profesor de ciencias de la computación. Al él hablarnos de este tema, nos dice que las armas autónomas tienen una gran ventaja potencial a nivel militar porque suelen ser más eficaces, suelen ser más baratas, carecen de emociones como el miedo o la rabia, pero sobre todo todas sus ventajas generan los grandes problemas éticos, los grandes problemas morales que nadie ha querido poner o basarse en principios activos que de alguna manera pongan límites a esto, aunque la Unión Europea trabaja activamente en ello, en reuniones cada mes, bimensuales, semestrales, la inteligencia artificial se desarrolla segundo a segundo. Va a ser imposible poner marcos estando tan retrasados. En la actualidad y en un mundo donde no se desarrollan inteligencias artificiales que realmente nos ayuden en las tareas domésticas, pero sí en las bélicas, Juan Vitores, profesor titular e investigador del Robotics Laboratorio de la Universidad Carlos III de Madrid, nos da una óptica que realmente nos permite conjeturar lo que serán los futuros escenarios. Él nos dice que si un robot lava platos con un 99% de eficacia, ese 1% que falta sería realmente un desastre, porque rompería algo, o es decir, uno de cada 100 pasos, de cada 100 platos. Y para las tareas domésticas necesitas un 100% de eficacia, algo lejano en los modelos que hoy mismo poseemos. Y llevando esto al plano militar, pues saquen ustedes las propias conclusiones de lo que sería ese 1% de falla. La realidad es que estamos perdiendo el control de lo que realmente significa nuestra pervivencia, que no estamos desarrollando inteligencias artificiales que nos ayuden en el quehacer del hogar, que hacen los baños, que tiren la basura, que cocinen y que de paso, se ha dicho, se actualicen y mejoren día a día, como se mejoran las inteligencias artificiales que operan las armas defensivas diseñadas para quitar vidas, para matar inocentes o culpables, según los criterios de los involucrados. Pero para el tema que nos incumbe, para matar, eh, sí hay unas actualizaciones y su fundamento o en su programa no discriminan, ni se enmarcan moral ni éticamente en principio alguno, como vemos y como podremos ver en un futuro no muy lejano, fundamentándome para tal aseveración en los presentes conflictos, aunque sí han salido noticias y podemos ver en las redes sociales el avance de estos robots chinos o incluso uno ruso que acaban de presentar, eh, o su contraparte americana. No hay tanto interés
en desarrollar este tipo de máquinas, como si el interés de desarrollar máquinas de destrucción masiva o destrucción individual que funcionen de manera autónoma. Para esto podría eh, dar como ejemplo estos nuevos drones que se están llevando al campo de batalla en este conflicto ruso-ucraniano o ucraniano-ruso. Por tanto, estamos ante la estampida de empresas del ámbito privado, como decía anteriormente, y realmente me preocupa mucho, compitiendo entre sí, empresas no regidas por un estatuto militar alguno, ni enmarcadas en principios éticos o morales conocidos, o que realmente carecen de ellos, simplemente desarrollan sus productos y se los presentan a las industrias militares, y si ellos cumplen con lo que estos gobiernos o estos estamentos militares buscan, pues serán comprados a unos precios bastante elevados, para los cuales estas compañías trasladaron lo que es su desarrollo eh, social para un tiempo o un desarrollo humano en paz al ámbito militar, cuando realmente no les incumbe y cuando no les enmarca ningún proceso, ningún principio ético o moral para desarrollar inteligencias artificiales que operan con material bélico. Empresas estas que, como toda empresa, por supuesto, busca su éxito comercial y busca su éxito económico. El problema es que su éxito no está cimentado en el desarrollo de sistemas que hagan la vida individual, como decía hace poco, la vida individual, la vida familiar, la vida global, más cómoda, más feliz, más llevadera. No, se están desarrollando las mejoras en sistemas de destrucción. No se están desarrollando mejoras en un sistema de sonido de alta gama, ni en procesadores de alimentos que puedan preparar recetas hasta su acabado final. No, se está desarrollando sistemas para acabar con vidas humanas, con animales, con plantas, con armas que contaminan, con armas que agotan nuestra capacidad de pervivir en el tiempo. Sistemas de inteligencia que podrán quitar de en medio todo lo que resulte contrario, contradictorio, incómodo a los planes o intereses de un grupo étnico o de un grupo económico de turno. Eh, dirigida, dirigidas de manera alguna por quienes pueden acceder a esta tecnología. Tecnología que suprimirá sin culpa, tecnología que suprimirá sin responsable humano cualquier situación calificada de amenaza según los intereses de, como hablábamos, de un determinado grupo social o un determinado grupo económico, desplazando con ello a los grupos económicos de los papeles de la importancia en la escena mundial, en la escena regional, papeles de responsabilidad, papeles de honor, papeles de diálogo, papeles de argumentación sobre estos temas tan delicados como agresiones, violaciones territoriales, etcétera. Y todo esto para a la final o al final dejarlo todo en manos de la autonomía de la máquina. Mientras esto sucede, pues nosotros terminaremos lavando los baños y cocinando sin remordimiento, sin responsabilidad, pero eso sí, más ajenos de la escena ética, de la escena política, de la escena regional, de la escena mundial y de la escena humana del mundo y del tiempo histórico que nos tocó vivir. Bien, del resumen de todo lo anterior, solo puedo acuñar una frase para terminar, y la misma es que estamos desarrollando una inteligencia artificial tan, pero tan inteligente, que acabará por librarnos del trabajo que significa ejercer nuestra propia humanidad. Con ello doy por finalizado mi trabajo del día de hoy, agradeciendo a ustedes
su compañía, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, la persona del doctor Daniel. Como les dije al principio, dejo a ustedes mi correo para cualquier duda, para cualquier pregunta. Estoy a sus gratas órdenes. Ha sido un placer. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, Seguridad Nacional en la era de la inteligencia artificial, amenazas híbridas y la guerra cibernética. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, es un privilegio contar con su participación, maestro. Muchas gracias Gracias, y doctor Daniel. agradecido, maestro.